Muy buenas tardes, mi querido hermano y amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Mi querido amigo, usted sabe que hoy no es Viernes Santo como la religión nos lo ha inculcado durante siglo tras siglo. Primero la religión católica y después las demás religiones que salieron de la católica. Hoy no fue un Viernes Santo, porque en el siglo IV, mi querido amigo, esa semana especial se llamaba Edomada Pachalis, que significa semana pascual. En el siglo siguiente, después del siglo IV, pasó a llamarse Semana Auténtica. Eso allá en Roma. En el oriente de aquel mundo se empezó a llamar Semana Mayor. Por en ese mismo tiempo surgió el nombre de Semana Santa por los hombres. Hoy viernes, nunca fue santo, hasta porque de acuerdo con la Escritura, todo aquel que era guindado en el madero era considerado como maldito. Si no, yo le invito a que lea Gálatas 3:13, que ahí lo dice. Por tanto, hoy viernes no tiene nada que ver con santo, con Viernes Santo, y más si es una celebración pagana que surgió en el siglo IV por la religión católica y después la religión evangélica, la protestante, la adventista, que salieron de la religión católica. Otra cosa, le digo, salieron de la religión católica con las mismas doctrinas de la religión católica, pero en forma diferente, para disfrazar todo. Otra cosa que debe ser observado, mi querido amigo, de acuerdo con el contexto de la Escritura, Yahshua no murió ni por mí, ni por ti, ni por ninguno de nosotros, de esta generación. Y sí por los judíos y gentiles de aquella generación de atrás, que estaban debajo de la maldición de la ley. Yo le voy a leer Hebreos 9:15, porque hay que leer la palabra para tener base bíblica. Hebreos 9:15 dice: y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte por redención de las transgresiones que habían durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sí, por las transgresiones que estaban en aquella generación del primer pacto. Nosotros nunca hicimos parte del primer pacto, mi querido amigo. Yahshua dijo que Él vino exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino para nosotros. Él vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo dice Mateo 15:24. Nos vamos a Mateo 15:24. Yahshua de Nazaret nunca vino para nosotros. Vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24 dice: respondiendo dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ninguno de esta generación, ninguno de nosotros de esta generación puede ser considerado como una oveja perdida después de 2000 años atrás. Después de 2000 años, mi querido amigo. Puede ser considerado como oveja perdida porque nunca hicimos parte nosotros de ese primer pacto. Los judíos de aquella generación que eran considerados como oveja perdida, mi querido amigo, porque se perdieron mediante la transgresión y la maldición de la ley mosaica. Muchos de ellos no observaban la ley mosaica y ni tampoco la circuncisión. Por tanto, era necesario que ellos, los judíos de aquella generación, encontrasen un nuevo camino para salvarse, para perdonar y redimir toda aquella generación. Si nos vamos a Juan, capítulo 14, Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6 dice así: Yahshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Se lo está diciendo a los judíos que Él era el camino cuando estaba Dios en carne a través del cuerpo de Yahshua de Nazaret, que era el camino al Padre. Se lo estaba diciendo a los judíos. Si nos vamos a 2 de Corintios, mi querido amigo, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19, dice así: y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus transgresiones y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso fue para aquella época, para aquella persona, lo está hablando Pablo, y nos encargó a nosotros, los apóstoles y los ayudantes de los apóstoles, la reconciliación. ¿Por qué? Porque ellos estaban transgrediendo, aquellos hombres estaban transgrediendo la ley mosaica, mi querido amigo. Nosotros nunca hicimos parte de ese pacto. Los que nacimos después del año 70, nacimos libres de todo, de religiosidad, de templos de hombre, de doctrinas de hombre. Estamos en libertad con Cristo. Ese fue el mejor regalo que Dios dio para el mundo completo del planeta Tierra. Recuerde que los únicos que hicieron parte del primer pacto fueron los judíos de aquella generación, la generación de Yahshua de Nazaret, la generación de los apóstoles, que estaban bajo la ley. Y eso quedó abolido en la cruz del Calvario, mi querido amigo. Gracia y paz para cada uno de ustedes.